Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de Génesis que venimos realizando. Nos quedamos en Génesis capítulo 42, verso 24, si no me equivoco, la última vez. Dice en el verso donde decía, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó, dice, a vista de ellos. Es decir, vemos cómo es que José pone en prisión a Simeón, ¿no? Y decíamos no con una actitud de venganza, definitivamente, porque si hubiese sido por venganza, hubiese tomado el primer elegido o el primer candidato sería Judá, ¿no? Quien fue el que de alguna otra manera dio esa propuesta de vender a José, y lógicamente los hermanos tenían culpabilidad, pero fue por iniciativa de Judá que él fue vendido, ¿no? Por 20 monedas de plata, dice, a unos mercaderes, ¿no? Entonces, cuando vemos que aquí toma preso, lo manda a la prisión a Simeón, no tanto es con una actitud de venganza, sino que como venimos viendo ya en las preguntas que José hacía hacia sus hermanos, en toda esta conversación vemos cómo es que Dios, a través de José, está revelando ese corazón pecador de estos 10 hermanos, ¿no? Estamos excluyendo a Benjamín, lógicamente, eran 12, pero estos 10 que lo vendieron, entonces, de alguna otra manera, Dios a través de José va a revelar ese corazón. ¿Y cuánto tiempo después? 20 a 22 años después de que fue la venta, por así decir, después de que fue la traición para con José, ¿no? Entonces, y eso nos indica también de que de pronto Dios es un Dios de misericordia, pero Dios no es un Dios que apaña el pecado, ¿no? Entonces, no es que dejó eh, a estos hombres que actuaron con maldad con su hermano, los dejó así, sino Dios va a revelar ese corazón para llevarlos al arrepentimiento. Y todos estos pasajes de aquí en adelante, justamente tenemos que leerlos centrados en esa... hay otras enseñanzas más, por cierto, ¿no? En cada capítulo, pero sobre todo, si tú ves un mensaje central es cómo Dios trata con el corazón de estos hermanos, ¿no? Y cómo usa a José para tratar con ese corazón y llevarlos al arrepentimiento. Primero, a que reconozcan su pecado. ¿Se acuerdan que comenzó cuando tuvieron un encuentro con José? Ellos se postraron en tierra y de alguna manera se estaba cumpliendo uno de los cumplimientos del sueño de José, y de pronto José les dijo, ustedes son espías, y ellos dijeron, no somos espías, y dijeron, no, somos hombres honrados. Y nosotros que conocemos la historia, que conocemos la película, sabemos de que no eran para nada honrados, ¿no? Y no solamente por lo que habían hecho con José, sino si tú retrocedes un poco al capítulo 37, si no me equivoco, o 36 quizás, vemos cómo ellos incluso cuando estuvieron en el pueblo de Siquem, se convirtieron en asesinos a raíz de una venganza, lógicamente, por su hermana, pero asesinaron a toda la gente de Siquem, a los varones, y saquearon la ciudad, ¿no? Entonces, para nada eran inocentes. Rubén mismo, cuando vemos su historia, dice se acostó con la concubina de su padre, ¿no? Judá mismo se llegó a acostar con su propia nuera en algún momento, en el capítulo 39, ¿no? Cuando muere uno de sus hijos y Judá termina acostándose con su nuera. Entonces, y ellos son los patriarcas, ¿no? Entonces Dios en todo momento nos está mostrando de que no hubo ningún mérito en los patriarcas, sino sobre todo ha sido siempre la misericordia de Dios. Y así, mis hermanos, cuando tú estudias la vida de diferentes hombres de Dios, a veces sí es bueno, lógicamente, coger el buen ejemplo de ellos, pero sobre todo, detrás de todo ese buen ejemplo está la gracia de Dios. Que si no hubiese sido por la gracia de Dios, como hombres no hubieran hecho nada. Y eso también debe traer una enseñanza a nosotros. Si bien es cierto, Dios hoy en día te puede usar de diferentes maneras y de pronto puede ser de bendición para distintas personas, para distintas familias, pero tienes que recordar que detrás de todo eso está la gracia de Dios. Que sin la gracia de Dios hubiese seguido, al igual que estos hermanos, cegado de tu pecado, diciendo, soy honesto, no he hecho daño a nadie, jamás he matado, decimos a veces, ¿no? Pero cuando Dios, venimos a la palabra, Dios nos revela todo ese corazón y de pronto uno se da cuenta de que definitivamente si estamos aquí es por su gracia. Amén. Entonces, siempre que estudiemos la palabra de Dios, estudiémosla desde esa perspectiva, siempre tratando de encontrar la gracia de Dios en cada pasaje.
Entonces, ahora sí vamos a continuar del verso 25 al 28, en adelante, mejor dicho. Vamos a terminar todo el capítulo 42 hasta el 38, si no me equivoco, y vamos a ver si nos da tiempo para continuar unos pasajes más. Dice el 25 al 28, dice, aquí va a narrar cómo los hermanos son devueltos por José, ¿no? A su casa, quedándose lógicamente Simeón, ¿no? Dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así dice, y así se hizo con ellos. Y hasta este punto tú puedes ver qué privilegio, ¿no? O sea, si bien es cierto, el señor de Egipto, ¿no? José, porque ellos no sabían que era José, este hombre fue duro, dice, habló ásperamente con ellos, les dijo, ustedes son espías, con el propósito de revelar ese corazón y recordarles, de alguna manera, tocar su conciencia. Ellos no lo reconocían, decían que eran hombres honrados. Se queda con uno de sus hermanos, pero de alguna otra manera ellos ven un favor aquí, porque nadie así nada más, siendo tú extranjero, ellos para con los egipcios eran extranjeros, y siendo mal visto por los egipcios incluso, nadie así nada más te da, incluso aparte de haberte vendido el trigo por el que ellos habían ido a comprar, hasta este momento ellos no saben que les ha devuelto el dinero, pero sí lo que saben es de que les puso, dice, les dio comida para el camino y se hizo así. O sea, ahí nada más ya es como para decir, ¿por qué este hombre está teniendo ese favor, esa consideración con nosotros? Porque no solamente les vendió, sino ahora les dio comida para el camino, ¿no? Y eso es, muchas veces, no sé si has experimentado eso, Dios de pronto vienes al Señor y comienza a revelar tu corazón y de pronto todavía no tienes la valentía o todavía no te das cuenta que de pronto el Señor te está llamando a un arrepentimiento, pero aún así te bendice, ¿no? Y aún así te bendice y tú como que ni cuenta nos damos, ¿no? Pensamos, hasta ahí seguimos pensando que es por nuestros méritos. Pero aún así, José estaba bendiciendo, y veámoslo, ¿no? Dios a través de José estaba bendiciendo a estos hombres. Dice el verso 26, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, dice, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. 28 dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto. Dice, y heló aquí mi saco, dice, ¿no? Es decir, aquí está el dinero, ¿no? Y de pronto encontró su dinero que había sido devuelto. Dice, entonces se le sobresaltó el corazón. Y yo diría, ¿no? Cuando tú dejas ahí la lectura, diría, se le sobresaltó el corazón de alegría o de gozo, diciendo, oye, nos han devuelto el dinero, ¿no? El que nada teme, el que nada debe, nada teme, dice por ahí un dicho, ¿no? Si ellos realmente creían en lo que ellos estaban diciendo, ser honrados, ¿por qué es que de pronto dice, se sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y de pronto, algo que José estaba teniendo una consideración para ellos, José estaba de alguna otra manera bendiciendo a estos hombres. Esto José no lo hizo con otros pueblos que también iban a comprar a Egipto, pero los hizo con ellos y dio órdenes a su gente para que hagan esto, les den comida para el camino, les devuelvan el dinero. Y es una bendición que de alguna otra manera Dios está haciendo llegar a estos hombres, pero estos hombres al hallar esta bendición, su conciencia de pecado hace que ellos digan, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Por qué? ¿No? O sea, ahora ya no solamente vamos a ser espías, sino vamos a ser de pronto ladrones. Pero el que realmente no es espía, el que realmente en algún momento no ha robado, el que realmente en algún momento no ha delinquido, como el caso de ellos, el que realmente en algún momento no ha ido a una ciudad a saquearla, como ellos, el que realmente es honrado, no tendría por qué reaccionar de esta manera. Porque, bueno, a lo mucho diría, bueno, en el próximo viaje se lo devolvemos, ¿no? Porque igual tenemos que volver por Simeón. Pero ellos entraron en un espanto, dice, y dijeron, ¿qué nos ha hecho Dios? Y la típica, ¿no? Volteamos la mirada a Dios. Entonces vemos inconscientemente
estaba su conciencia de pecado. No sé cómo se entiende esto, pero inconscientemente, con la declaración, la reacción que ellos hacen, está su conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Pero estos hombres temieron, ¿no? Temieron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Por qué nos sucede esto a nosotros? Y le estaban devolviendo el dinero. Y como les digo, lo más fácil hubiese sido el próximo viaje, lo devolvemos. Pero su conciencia de pecado no los dejaba tranquilos. Entonces, es interesante ver este punto. Entonces, hasta este momento vemos cómo este corazón de estos hombres todavía estaba ahí con la conciencia de pecado. Ya de por sí habían expresado estas palabras diciendo, estamos pagando lo que hemos hecho hace muchos años, que mientras nuestro hermano pedía, clamaba por su vida, nosotros lo vendimos. Ya ellos de por sí habían reconocido que de pronto Dios, cuando José dijo, no, yo también tengo temor de Dios, sabían que ahí Dios estaba haciendo algo, ya había, pero todavía no había arrepentimiento. Por ese mismo proceso quizás has pasado tú y yo, cuando de alguna manera en algún momento hemos venido a los caminos del Señor y aún no nos hemos arrepentido del todo, pero ya escuchamos su palabra y de pronto va revelando nuestro pecado, tenemos nuestra cierta conciencia de que estamos andando mal y cuando se nos es bendecido, más allá de recibirlo como una bendición, decimos, pero ¿ahora qué, no? ¿Ahora qué he hecho, no? O sea, ¿por qué tanto favor, no? Tanto así que a veces nos lleva al espanto y cuando debería de llevarnos al agradecimiento, ¿no? Entonces, algo similar está sucediendo en el corazón de estos hombres. Y mira lo que dice el verso 29 en adelante. Dice, y venidos a Jacob, su padre, dice, en tierra de Canaán, les contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Yo imagino si de pronto, bueno, ¿no? José diría, qué carepalos que son, ¿no? No sé si tú entiendes la palabra, la expresión carepalos, ¿no? Es decir, qué sinvergüenzas, ¿no? O sea, pero así es muchas veces el pecado, ¿no? O sea, muchas veces el pecado es así. No, yo no lo hice, por favor, me estás acusando injustamente, pero en el fondo sabemos que hay algo, ¿no? Y ellos, estos hombres, ¿y sabes ante quién están diciendo esto? Ante su padre. Ante ese hombre a quien hace 20, 22 años atrás, ellos presentaron una túnica llena de sangre. Ante ese hombre que ellos vieron a su padre llorar durante años por su hijo José. Y yo les digo llorar durante años porque hasta estos pasajes vamos a ver cómo Jacob sigue recordando a José, sigue viéndolo como una pérdida. Durante 20 a 22 años han sostenido esa mentira y la siguen sosteniendo. Porque cuando dicen que este hombre les habló ásperamente y les acusó de espías, ellos dijeron, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Y ahí como para que Jacob voltee y les diga, oye, ¿ya se acordaron lo que hicieron en Siquem? Porque ellos en Siquem, ¿qué hicieron? Asesinaron a esas personas y es más, hurtaron, saquearon la ciudad. Entonces, definitivamente no tenían nada de inocentes, sino por lo contrario, José tenía razón cuando les decía, son ustedes espías, malhechores. Pero a veces nosotros somos así como estos hombres. Ponte en el lugar de ellos. A veces hemos reaccionado así cuando de pronto Dios hace llegar una palabra a nuestro corazón o a través de alguna persona y como que nosotros decimos, pero yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro pecado o nuestra moral lo comparamos a otros más malos. Y decimos, pero yo nunca he matado, pero yo nunca he robado. Sí, pero de alguna manera hemos pecado. No podríamos decir somos honrados, somos inocentes y nunca hemos hecho nada. Estos hombres están así. Entonces, por eso te digo, en algún momento nosotros hemos estado así, ¿no? Entonces, mis hermanos ya verán de que el Señor cómo es que Dios llevó a estos hombres, a estos padres de las tribus de Israel, porque ellos son los patriarcas, los lleva a Egipto en base a una necesidad y ellos van para saciar esa necesidad, pero en medio de ese proceso, ¿cómo es que Dios comienza a mostrarles algo que está de fondo, algo mayor, una necesidad mayor,
algo que ellos no habían saldado. Por algo van a ser llamados los 12 padres de las tribus de Israel. Entonces necesitaban transformar ese corazón. Lo mismo hace el Señor con nosotros, que si de pronto hemos llegado a sus caminos por una necesidad, quizás por una oración, quizás por un consejo, quizás porque estuviste mal, pero el Señor te mostró tu corazón y te hizo ver que eras pecador. Si no lo ha hecho aún contigo, créeme que lo va a hacer. Pero más de uno aquí no me va a dejar engañar, pero eso hizo con nosotros. Cuando acudimos a la iglesia, según nosotros, a buscar a Dios para suplir nuestra necesidad física de enfermedad o un consejo, de pronto Dios reveló nuestro corazón y nos dijo, eres pecador. Y de pronto nos predicaron romanos y nos dijeron pues, que todos somos pecadores. Y es algo que no nos agradó probablemente, pero era Dios trayéndonos. Y nos dijo que la paga del pecado es muerte. Pero en ese mismo pasaje también nos dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, mis hermanos, cuando Dios te llama, definitivamente no va a ser un Dios que va a apañar tu pecado. Es un Dios que revela tu corazón, saca el pecado que está dentro. ¿Pero para qué? Para tratarlo. Porque necesita confrontar esa área. Porque el pecado es lo que dice, nos ha destituido de su gloria. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Entonces Dios necesita tratar con ese pecado en el corazón del ser humano para entablar una nueva relación. Y necesita tratar con el pecado de estos hombres. Y es por eso que de pronto ellos están experimentando todos estos hechos que en su momento no lo entienden, pero vamos a ver cómo al final de esta historia ellos van a entender que todo lo que había sucedido es porque Dios quería revelarles su perdón, porque Dios no solamente te revela su pecado, o tu pecado digo, sino Dios nos revela su perdón. Donde abunda el pecado, sobreabunda, dice, su gracia. Entonces vemos, continúa, verso 32 dice, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Eso es lo que ellos estaban contestando supuestamente a José y ahora están contando a su padre Jacob, ¿no? Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece, dice, ¿no? En tu versión debe decir uno no parece, pero en realidad dice uno ha desaparecido, ¿es correcto? Uno ha desaparecido, o sea, refiriéndose lógicamente a quién, a José, ¿no? Y eso es lo que ellos le dijeron, ¿no? A José. Y te imaginas José cuando ellos le dijeron esto y de pronto José se enteraba porque es que de pronto, ¿qué es lo que su padre pensaba de él? Porque más adelante le van a decir que uno de ellos había sido muerto por una bestia del campo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estaban hablando de José, definitivamente. Y el menor está, dice, hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Eso es lo que le dijeron a José. Entonces, aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para él, dice, y tomad para él hambre de vuestras casas y andad. Y es decir, tomen trigo, vayan y encima les devolvió el dinero, ¿no? Dice. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías. Entonces José les había dicho que traigan a quién, a Benjamín, al menor, ¿no? También con un propósito. Definitivamente José aquí tenía todo un propósito, tenía todo un plan de parte de Dios, ¿no? Dice, traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados, así os daré a vuestro hermano y no, negociaréis en la tierra. Es decir, y así podrán venir cuantas veces quieran, porque aquí hay alimento, ¿no? Y eso es lo que hacían los pueblos. Entonces dice el verso 35, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno de ellos, dice, estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre, dice, los atados de su dinero tuvieron gran gozo. ¿Dice eso? No, no. ¿Qué dice? Tuvieron temor. Y vuelvo a repetirte, ¿cómo una bendición puede convertirse en un temor? Una bendición se convierte en un temor solamente cuando sabemos que estamos mal con Dios. Y es de pronto dices, ¿y por qué de pronto ya me está bendiciendo? ¿Y por qué de pronto me está llegando esto? Quizás ahora no se va a suceder esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ellos vieron que cada uno se les devolvió el dinero, pero tuvieron temor. Temor, lógicamente, de ser acusados, ¿no? De ladrones, definitivamente. Pero si su conciencia realmente estuviera limpia,
simplemente hubiesen dicho, papá, entonces lo vamos a devolver. Pero aquí dice que tuvieron gran temor, porque sabían que de pronto de qué pie cojeaban, ¿no? Entonces, definitivamente estos hombres están llenos de temor. Eh, ¿Cómo temer si ellos creían estar en lo correcto? No sé si te ha pasado alguna vez, te han dado vuelto de más y has tenido temor o te pagaron de más. No hay razón por el cual tener temor, simplemente vas y lo devuelves, ¿no? Pero cuando ya tienes un historial de que siempre de pronto has cerrado en ese sentido, dices, la van a pensar que una vez más me cogí, pero esta vez no lo hice, ¿no? Algo así. No sé si te ha pasado, ¿no? Definitivamente en tu vieja vida, no me vayas a decir ayer, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero cuando estábamos en el pecado, de pronto te llega algo y como ya sabes, tu historial dice, uy, ya se dieron cuenta que yo soy entonces y ahora de nuevo, ¿no? Algo así. Definitivamente es como que te estás asumiendo una culpa sin ser el culpable, pero te estás asumiendo esa culpa por tu currículum, ¿no? Con el que vienes. Y estos hombres tenían un mal currículum. Definitivamente habían sido espías, definitivamente habían sido saqueadores, definitivamente habían vendido a sus hermanos, definitivamente les gustaba el dinero fácil, definitivamente. Y ahora tienen el dinero y dicen, pero esta vez no lo hicimos, pero qué miedo, ¿no? Porque el Señor de la tierra nos va a acusar. Entonces vemos como una bendición, cuando nuestra vida todavía está en pecado, se convierte en temor, cuando debería convertirse en gozo y decir, gracias porque alguien los metió, nosotros no fuimos, debe ser alguien, vayamos y preguntemos quién fue y de pronto démosle las gracias, ¿no? O si no, devolvámosle. Cuando no hay pecado, uno reacciona de esa manera, más no reacciona diciendo, qué miedo, ahora sí. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de pecado. ¿Y cómo reacciona Jacob? Jacob es otro ejemplo de reacción también, mira. Jacob se va a autovictimizar. Jacob, el heredero de la promesa de Abraham. Jacob, aquel que habló con Dios o Dios le mostró la visión, a quien Dios le dio la promesa que en su simiente, al igual que en el de su abuelo, iban a ser benditas todas las naciones. Ese Jacob que vio el favor de Dios cuando iba frente a encontrarse con su hermano Esaú, ¿no? Y cómo es que Dios lo protegió. Ese mismo Jacob está aquí y mira cómo reacciona. Verso 36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas, diciendo, ¿qué he hecho para estar pagándola de esta manera? ¿No? Y entonces él se pone como el culpable, como la víctima de todo esto, y de pronto no le da un espacio a decir, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿O qué me quieres mostrar? ¿No? Más allá de decir algo raro hay aquí, ¿no? Más allá de decir, debe ser Dios el que ha movido el corazón de este hombre, porque este hombre José, que les habló duramente, ásperamente, les dijo que temía a Dios. Y así cualquiera nada más, siendo egipcio, porque para ellos él era un egipcio, nadie así nada más, estando en Egipto, estando en el cargo que estaba, va a mencionar a Dios y temer a Dios, ¿no? Y con esto José dijo que él creía en Dios. Entonces, más allá de centrarse en esas buenas noticias y decir, a lo mejor Dios, en quien creemos, el que le dio la promesa a nuestro abuelo Abraham, a Isaac y ahora a mí, de pronto está queriendo hacer algo diferente, ¿no? Más allá de reaccionar de esa manera, Jacob reacciona autovictimizándose, diciendo, todas las cosas están contra mí. Si tú haces un contraste aquí entre Jacob y su hijo José, vemos reacciones totalmente contrarias. Cuando José estaba tirado en un pozo, jamás dijo, ¿qué tienen contra mí? O es que, ¿cómo es que Dios se la ha agarrado conmigo? Cuando José estuvo siendo vendido como esclavo, tampoco hizo esta expresión. Cuando estuvo siendo acusado falsamente, tampoco hizo esta expresión. Cuando estuvo en la cárcel, tampoco hizo esta expresión. Cuando fue olvidado por el copero, tampoco hizo esta expresión. José definitivamente era distinto a Jacob, pero ambos tenían un mismo Dios. Ese mismo Dios, el Dios de Abraham. Pero aquí a Jacob lo vemos y definitivamente Jacob no había leído Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Y definitivamente José sí, ese versículo, aunque fue escrito miles de años después, lo tenía en su corazón, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Mientras que este hombre Jacob, centrado en su dolor, está poniendo su mirada en él mismo. Y ese es un grave problema, mis hermanos, que cuando pasamos momentos difíciles, cuando le ponemos la mirada a nosotros y no a Dios. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las cosas conforme a mi voluntad. ¿Qué es que yo he hecho? ¿Por qué todos se la agarran contra mí? Porque estoy poniendo la mirada en mí. Pero si pongo mi mirada en Dios y de pronto digo, Dios, ¿qué es lo que quieres hacer con esto? Bueno, voy a seguir amándote, porque a los que aman a Dios, aún estas cosas pueden ayudar para bien. Más allá de pensarlo así, él simplemente se autovictimizó. Es interesante. Y estamos hablando de Jacob, el patriarca. Israel, a quien Dios ya le había cambiado el nombre. Con quien Dios dice Peniel, el ángel Peniel, habían luchado toda una noche. Es alguien que tenía, como se dice, todo toda una experiencia con Dios y del favor de Dios y de la gracia de Dios y de la protección de Dios sobre su vida. ¿Cómo a esta edad él puede venir a reaccionar de esa manera? Definitivamente tendríamos que estar en su lugar, ¿no? Pero definitivamente también tendríamos que estar en el lugar de José. Y tú eliges qué camino tomar, el de Jacob o el de José en este sentido, ¿no? Definitivamente el Señor quiere que seamos como José en este sentido y que por más momentos difíciles que vengan, no pongas la mirada en ti, tampoco te autovictimices y digas, Dios se ha olvidado de mí. Dios no se olvida de sus hijos. Dios jamás se olvida de sus hijos. Recuerda Romanos 8:28, a los que lo aman, todas las cosas le ayudan a bien. Aún los momentos duros, aún los momentos duros. Simplemente hay que afrontarlos, no pongas la mirada en ti. Amén. Continúa el verso 37 y 38. Mira lo que dice. Y Rubén habló a su padre diciendo, al ver a su padre, ¿no? Reaccionando de esta manera. Qué distinto hubiese sido si de pronto Jacob les dice, oye, les han devuelto todo el dinero. Bueno, están pidiendo a Benjamín, ¿no? A Benjamín como que no estoy dispuesto a darlo. Definitivamente no estoy dispuesto a perder, al igual que a José. Pero qué distinto hubiese sido si de pronto Jacob decía, hijos, ¿saben qué? Nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, y mi Dios, y el Dios de ustedes, es un Dios poderoso, es un Dios de gracia. ¿Qué tal si le oramos? Y definitivamente la historia sería diferente, ¿no? Pero no reaccionó así. ¿Cuánto a veces se espera, si tú eres cabeza de hogar, en momentos difíciles, cuando la cabeza de hogar se autovictimiza, cómo quedan todos los demás? A la deriva. La cabeza de hogar tiene que llamar a los demás a buscar a Dios, porque Él es de alguna manera el que tiene, no es que esté más cerca a Dios, sino la responsabilidad de guiar a los demás hacia Dios. Pudo haberlo hecho, no lo hizo. Y en la vista de que el padre no está tomando esa iniciativa, el hijo mayor también va a tomar una iniciativa, pero una iniciativa en sus fuerzas. Mira lo que dice Rubén. Y Rubén, este que le faltó el respeto en algún momento, acostándose con la concubina de su padre, él mismo, dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Entonces aquí Rubén está poniendo la solución, como dice, ¿no? En su pellejo. Ni siquiera en su pellejo. Está poniendo la solución en la vida de sus hijos, ¿no? Dice, te dejo a mis dos hijos, déjame llevar a Benjamín. Si no te lo devuelvo, das muerte a mis dos hijos, ¿no? Esa es la solución humana, ¿no? Rubén está queriendo inmolarse. Y todavía inmolarse a nombre de sus hijos, porque ni siquiera él se dijo, ¿no? No dice tomarás mi vida, sino tomarás la vida de mis dos hijos, pero déjame llevarlo. Como la típica reacción, ¿no? Déjame, yo lo soluciono en mis fuerzas. Ante un problema, hasta este momento no vemos ni Jacob ni Rubén que estén buscando de Dios. Jacob se está autovictimizando. Rubén está presentando una respuesta o una salida en sus fuerzas, pero en ningún momento está diciendo, ¿sabes qué? Acudamos a Dios, a ese Dios de justicia, a ese Dios que te protegió cuando de pronto tu hermano Esaú te iba a matar.
¿no? Más allá de apelar a Dios, nuevamente vemos que Él está queriendo solucionar las cosas en sus fuerzas. Y así como Rubén, también muchas veces nosotros hemos querido solucionar cosas cuando deberíamos haber ido, ¿a quién? A Dios, ¿no? Verso 38 dice, y Él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Se cerró, ¿cómo dice, no? Se cerró Jacob, ¿no? Se cerró, dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues tu hermano ha muerto. Y aquí vemos de que definitivamente él asumía que José había muerto, no solamente desaparecido. Y él solo ha quedado, y solamente Benjamín ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino, no dice, donde vayáis, haréis descender mis canas con dolor al Seol, es decir, moriré con dolor. Entonces aquí, de alguna otra manera, vemos a Jacob. ¿Por qué dice tu hermano ha muerto y solamente me queda Benjamín? Si sacamos un poco, retrocedemos la historia, solo José y Benjamín eran hijos de la mujer a quien él amaba, ¿sí? Solo José y Benjamín. Y los otros demás eran hijos de Lea y de las concubinas. Pero José y Benjamín eran los hijos de Rebeca, ¿no? ¿Sí? Entonces, a quien él amaba. Y de alguna otra manera esto debe causar eh, bronca, ¿no? A los demás que te digan, ¿qué va a pasar si también él lo pierde, ¿no? Y los otros 10 o 9 que estaban ahí como para decir, ¿y nosotros qué, no? Nosotros, en otras palabras, le está diciendo, ustedes no me interesan, ¿no? O sea, José ya murió y son hijos de Raquel, disculpen, ¿ya? Es hijos de Raquel, no es de Rebeca, ¿ya? Rebeca es la esposa de Isaac, ¿no? No, es hijo de Raquel. José y Benjamín son hijos de Raquel y los otros son hijos de Lea y la concubina, ¿no? Entonces, pero la Biblia nos dice que él amaba a Raquel, ¿no? Por quien trabajó 7 años más. Y definitivamente y me imagino, ¿no? Y de pronto cuando veía el rostro de Josecito, veía el rostro de su amada, ¿no? Veía el rostro de Benjamín, veía el rostro de su amada. Definitivamente había un amor especial por cada uno de ellos. Pero, tanto así que les dice, ¿no? Voy a morirme de dolor si le pasara algo a Benjamín, ¿no? Entonces, no funcionó la propuesta de Rubén. Jacob estaba centrado en él mismo, no quería dar su brazo a torcer, pero en ningún momento vemos que busquen a Dios. ¿Te has dado cuenta de este punto? Y ellos eran los descendientes de Abraham. En ellos estaba justamente por así decirlo, en sus manos, por así decirlo, estaba el pueblo de Israel, ¿no? Porque él, es más, Dios ya le había cambiado de nombre, él ya no era Jacob, él era Israel. Aquí estaba el pueblo a través de quien Dios iba a traer al Mesías. Aquí estaba el pueblo a quien Dios le dijo que iba a tener, sus descendientes iban a ser como las arenas del mar, ¿no? O sea, iban a ser incontables. Y la pregunta es, ¿pero dónde estaba entonces la confianza? Hay momentos duros que si de pronto no estamos cultivando una verdadera relación con Dios, nos pueden hacer perder el enfoque, nos pueden hacer perder la visión. Jamás en momentos difíciles se nos vengan, sigamos estos ejemplos, por algo Dios lo ha puesto, ¿no? Jamás centres la mirada en ti. ¿Por qué yo? Jamás trates de solucionar las cosas en tus fuerzas como Rubén. Lo mejor que podemos hacer es acudir a quién? A Dios. A ese Dios que de pronto ya les había mostrado su favor años atrás, durante toda una vida. No lo hicieron estos hombres. Y eso va a hacer que su dolor se prolongue más. Pero al final Dios igual va a cumplir con su plan, ¿eh? Definitivamente. Pero entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Que a pesar del error, que a pesar de la inmadurez, que a pesar de la desconfianza del ser humano, Dios Todopoderoso, en su gracia y misericordia, saca adelante sus planes. ¿No lo has visto así? Porque si el plan de Dios, si la promesa de Dios hubiese dependido de la fidelidad de estos hombres, definitivamente ahí se acababa todo. Ahí se acababa todo el plan maestro de que iba a venir el Mesías. Y dice la Biblia que desde la fundación del mundo Dios nos amó. Dios tenía un plan de redentor para ti y para mí, desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que definitivamente le iban a fallar en todo este camino.
pero su plan maestro, su soberanía lo puede todo. Estos hombres, así con sus errores, Dios los usó. Y es por eso que muchas veces se cita que lo de lo vil y no menospreciado, Dios llama y Dios hace su obra. Entonces, haz un pequeño mea culpa, un pequeño recordatorio sobre tu vida antes de Cristo y di, ¿había algún mérito? O sea, cada vez que encuentro historias como estas, hay que llevarlo siempre a una aplicación personal, ¿no? Y digo, bueno, ya me cansé, no me he cansado, sino dejemos un momento de hablar de Jacob y sus hermanos y sus hijos que de pronto no buscaron a Dios y pongámonos en su rol, ¿no? En algún momento nosotros teníamos méritos para que de pronto Dios continúe con su plan. Yo en el ámbito pastoral muchas veces me confronto eso y digo, ¿habrá habido mérito en mí para de pronto ahora seguir predicando, seguir perseverando? Y me doy cuenta y me digo, yo he sido peor que ellos. ¿Cuántas veces cuando han venido momentos difíciles he querido solucionar en mis fuerzas? ¿O cuántas veces me he autovictimizado diciendo, ¿por qué la vida se la tiene que agarrar conmigo? Pero después de ver esta historia, volviendo, mirando atrás la historia, digo, definitivamente Dios ha tenido gracia, no hay otra explicación. No hay otra explicación, es definitivamente teniendo Dios gracia con tu vida, con mi vida. Lo ha tenido con ellos. Entonces, ese Dios de gracia, es por eso que Esteban lo termina predicando, ¿no? Ese Dios de gracia. Amén. El capítulo 43, vamos a avanzar un poco más, 10 versículos más antes de terminar. Dice, en el capítulo 43 podemos ver cómo es que de pronto Jacob dejó el asunto ahí, ¿no? No dio su brazo a torcer, pero la típica, ¿no? Mira el verso 1 y 2, dice, el hambre era grande en la tierra, es decir, realmente había hambre, no era una psicosis social, como te digo, realmente la tierra no daba frutos, realmente se estaba cumpliendo el sueño que José había interpretado al faraón, ¿no? No había, dice, era grande en la tierra. Dice, y aconteció, dice que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, no sé cuánto tiempo, pero ellos habían vuelto con trigo, ¿no? Habían vuelto con alimentos. Cuando acabaron de comer todo esto, dice, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. La típica, ¿no? Que cuando pensamos que ya pasó un tiempo, ya se solucionó el problema, ¿no? Cuando el problema seguía latente. ¿Por qué? Porque el señor de la tierra de Egipto, José, que les había dicho, no me vuelven si no es con quién, con Benjamín, ¿no? Con el último de sus hermanos. Pero Jacob pareciera haber olvidado, ¿no? Eso, esa discusión o ese evento y de pronto se acabó el trigo y vemos que si no han tratado el problema continuaba. Porque él dice, volved y comprar con nosotros, dice, un poco de alimento, dice, para nosotros. O sea, compren un poco más de alimento, ¿no? Y mira cómo interviene aquí Judá. Dice, respondió Judá diciendo, aquel varón, yo me imagino, ¿no? Le habrá dicho, te lo recuerdo, por favor. Papá, parece que te has olvidado, ¿no? Ya como que aquí hay un asunto, ¿no? Dice, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto. Es decir, estaba decidido ese varón, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y le está diciendo, papá, te recuerdo que ese varón nos ha dicho que no vamos a verlo, no podemos volver a él si no llevamos a nuestro hermano. 4 dice, si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Entonces, no solamente los hijos tenían hambre, toda la familia, el mismo Jacob, ya no tenía que comer. Entonces dice, te compraremos alimento. Dice 5, pero si no dice, pero si no le enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro, si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. José les había dicho bien clarito, no me vuelven si no es con su hermano. Y ellos lo tenían claro también. Dijo entonces Israel, y yo me pregunto hasta este punto, ¿y Simeón? ¿Y Simeón? Mientras que se acababa el trigo, Jacob ni se acordaba de Simeón, ¿no? Pero no quería soltar a su Benjamín, definitivamente, ¿no? Pero ni se acordaban de Simeón, porque Simeón estaba en prisión mientras tanto. O sea, se acabó el trigo y de pronto dio hambre, de nuevo tocaron el tema, pero en ningún momento dijeron quién va a ir a rescatar a Simeón, ¿no? 6 dice, dijo entonces Israel, mira, dijo entonces Israel, ya no es Jacob, sino ¿quién? Israel. No es el mismo personaje, es el mismo personaje. Pero mira lo que dice Israel.
¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que tenéis otro hermano? Y de nuevo toca el tema, ¿no? O sea, como que de nuevo él sigue victimizándose. De nuevo él está diciendo, me han hecho un daño ustedes. Y nuevamente vemos que no hay Dios todavía, aquí la palabra de Dios, ¿no? Dice, me han hecho un daño, ¿para qué han dicho que tienen otro hermano? Y de nuevo, eso no era la solución, si habían dicho o no habían dicho, ¿no? La solución era, oremos a Dios y vamos todos en todo caso, ¿no? Y acordamos 2 capítulos, ¿no? Nos vamos todos y ya José no va a estar llamando de nuevo, nada, ya de frente, ¿no? Y probablemente la Biblia se hubiese reducido un capítulo menos, ¿no? Puede ser. Pero no fue así. Él dijo, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenéis otro hermano? Y ellos, 7 dice, y ellos respondieron, es que ellos hablaron de más también, pues. ¿Quién les preguntó si tenían más hermanos? En realidad no les preguntó. Ellos, al tratar de decir, no somos espías, somos honrados, narraron toda su vida, ¿no? Y ahí los atrapó José. Dice, y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? Eso sí, tenéis otro hermano. Lógicamente eso les dijo después, cuando ellos dijeron que uno de ellos había quedado. Y le dijo, tenéis otro hermano, le dijo José. Dice, y le declaramos conforme a estas palabras, dice, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Definitivamente ellos no sabían nada de eso porque no sabían que era José, pues. Entonces Judá, y aquí Judá va a hacer algo, por primera vez en su vida va a hacer algo diferente. Dice, entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y aquí Judá está tomando la iniciativa y está diciendo, envíalo conmigo. Mira lo que va a decir. Yo te respondo por él. Este mismo hombre que en algún momento sacó provecho de su hermano, vendió a su hermano, propuso la venta de su hermano, puso precio a su hermano, este mismo hombre que en algún momento vino con la túnica de su hermano ante su padre y verlo llorar y le dijo, ¿alguna bestia del campo se lo ha comido? Este mismo hombre que se acostó con su nuera, este mismo hombre que juntamente con su hermano Simeón invadieron Siquem en venganza de su hermana y mataron a los pobladores de Siquem, ese mismo hombre, Judá, ahora vemos diciendo una expresión acertada. Está diciendo, yo respondo por él. Esta expresión significa que yo doy mi vida por mi hermano. Cuando antes lo vendió, ahora estaba dispuesto a dar su vida por uno de sus hermanos, por Benjamín, por no ver morir a su padre. En el primer caso, hace 22 años, no le interesó si su padre moría o no moría, producto de la pena, producto del dolor de haber perdido a José. Tanto así que mantuvieron la mentira durante 20 y tantos años. Pero aquí vemos un cambio, al menos es un cambio en la expresión de Judá. Dice, yo respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. No es que seré, ya era. ¿Te has dado cuenta? No es que seré, ya era culpable de algo. Y ese algo o ese alguien es José. Él ya era culpable de la venta de José, de que de pronto Jacob tenga toda una vida de dolor, 20 y tantos años llorando a su hijo. Pero aquí definitivamente él está hablando por Benjamín, ¿no? Seré, dice, culpable para ti para siempre. 10 dice, pues si no hubiéramos tenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces, dice. Si no nos hubiéramos, dice, si no nos hubiéramos detenido, es decir, Judá dice, si de pronto tú hubieses aceptado llevar a Benjamín, ya hubiésemos ido hasta 2 veces a traer alimentos a Egipto, ¿no? Entonces, con esto le estaba diciendo, papá, las cosas están en tus manos, ¿no? Tú decides, estoy dispuesto a dar mi vida. Entonces, es interesante cómo Judá da su propia vida como garantía por Benjamín, ¿no? Es la primera cosa buena que lo vemos hacer a Judá. Anteriormente, como les vuelvo a decir, todo era desacierto, ¿no? Vendiendo a su hermano, acostándose con su nuera, con Tamar, invadiendo el pueblo de Siquem, matando a las personas, robando. Eso era su vida, de uno de los patriarcas de Israel. Y aquí lo vemos de alguna manera ser acertado, ¿no? Y lo interesante es que de esta tribu de Judá, de quien estamos hablando aquí, de esa tribu viene nuestro Señor Jesucristo.
de esa misma tribu, ¿no? Y eso no le quita méritos a él, sino nuevamente vemos cómo es que Dios, a través de hombres con defectos, con errores, sacó adelante su plan maestro, ¿no? Él es soberano. Eso es gracia. Entonces, entonces quizás haciendo un paréntesis, ¿qué tanto se podrían jactar los judíos de la tribu de Judá diciendo, nosotros somos de la tribu de Judá en los tiempos de Esteban? Definitivamente no había mucho que jactarse, pero lo hacían, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un punto, por ejemplo, ¿no? Este hombre, Judá, era así. Entonces no había mucho que jactarse. Por eso que Esteban se le fue de frente a esos hombres, ¿no? Haciendo un paréntesis, continuamos. Del 11 al 14 dice, y ahí terminamos, Jacob los mandó con el dinero y con los regalos, vamos a ver, ¿sí? Dice 11, entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así, dice, pues que así es, o sea, que así sea, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Definitivamente tenían ciertas especies que habían ellos cosechado en su tierra, pero no era suficiente para alimentarse, bueno, o sea, pero tenían ciertas cosas que ellos podían llevar como ofrenda, ¿no? Pero ¿por qué de pronto Jacob toma esta decisión? Nuevamente lo vemos a Jacob, mira, lo vemos actuando en sus fuerzas. Y esto nos recuerda a cuando Jacob de pronto iba a encontrarse con su hermano Esaú, quien lo buscaba para matarlo, y Jacob mandó delante de él a sus hombres llevando ofrendas para, según él, ablandar el corazón de Esaú. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, y hablamos de que eso Jacob quería resolver la situación, el problema que se le venía en su carne, ¿no? Pero Dios le muestra que no es en su carne, sino que Dios tenía el control y que Dios incluso fue el que de pronto amansó el corazón de Esaú y al final estos dos hermanos cuando se encontraron se abrazaron y se perdonaron. Entonces, pero aquí Jacob nuevamente está recurriendo a las viejas prácticas, ¿no? Ya llévenle, mira, ve, van a llevarles como hoy en día, ¿no? Le llevas un poco de, no sé, pues, ¿no? De quesito y también le llevas unos cuadritos y unas cerámicas y a ver si así este varón de la tierra ablanda su corazón. Entonces, definitivamente estaba haciendo nuevamente las cosas en sus fuerzas. Y nuevamente les repito, Jacob no era el nieto de Abraham. ¿Acaso se habían olvidado toda una vida del favor de Dios? Y hasta el momento no vemos la palabra Dios, ¿no? Pero más adelante vas a ver, dentro de unos instantes, dice, y tomad vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad dice, en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Bueno, hasta este punto ya hubo un tiempo de meditación, ¿no? De pronto ya con la cabeza fría se están dando cuenta, a lo mejor se han equivocado, devuelvan el dinero y lleven más dinero, ¿no? Llevaron el doble de dinero. Dicen algunos comentaristas que en el primer viaje fueron 10 hermanos y como fueron 10 hermanos llevaron 10 monedas de plata, ¿sí? Y en el segundo viaje llevaron 10 más. En total, ¿cuántos son? 20, ¿no? ¿Por cuántas monedas vendieron a José? Por 20 monedas de plata, ¿no? Entonces, qué interesante es ver ese detalle, ¿no? A manera de detalle, nada más terminaron llevando al final los 20 que ellos cobraron por la vida de su hermano. Pero ahora se lo van a llevar ¿a quién? A su hermano, a José, al señor de la tierra de Egipto. Sus 20 monedas de plata, que costó su vida, ¿no? Por así decirlo, para ellos. Dice 13, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Es decir, lleven a Benjamín y al final van a emprender un viaje llevando a Benjamín. Pero el verso 14 es muy importante, dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. El Dios omnipotente, la palabra omnipotente significa el Dios todopoderoso. Entonces vemos a un Jacob diferente, a un Jacob eh, poniendo su confianza en Dios, a un Jacob dando su brazo a torcer, a un Jacob diciendo devuelvan el dinero, quizás fue equivocación, a un Jacob enviándole con el dinero justo para que compren más. Vemos a un Jacob descansando finalmente después de haber hecho todo eso
En el verso 14, descansando en la omnipotencia de Dios y diciendo el Dios todopoderoso. Y no bastando con eso, hablando de que este Dios todopoderoso no les dice les dé conforme su justicia, sino dice os dé misericordia delante de aquel varón. Jacob aquí está reconociendo que definitivamente todo este tiempo habían estado errando, que todo este tiempo se habían olvidado de ese Dios omnipotente. Y entonces, cuando no entendemos que Dios tiene el control de la situación, cuando entendemos que Dios es un Dios de gracia, muchas veces ese Dios omnipotente, ese Dios de gracia, hace que nosotros demos en nuestro brazo a torcer el brazo del orgullo, el brazo de estar autovictimizándonos, el brazo de nuestras fuerzas, se van a torcer ante el Dios omnipotente. Cuando tú reconozcas que Dios es todopoderoso, suceden esas cosas. Y eso es lo que está haciendo Jacob. Dice, y yo suelte al otro vuestro hermano, incluso, mira, se preocupa ahora recién, ¿por quién? Por Benjamín. Muchos dicen por eso que de este punto anterior a este punto, definitivamente Jacob cambió 180 grados. Está poniendo a Dios en la ecuación, está poniendo el poder de Dios, la misericordia de Dios, está pensando en su otro hijo Simeón y también en Benjamín. ¿Se dan cuenta? Dice. Y mira cómo termina este verso 14. Dice, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿No? Y si me tienen que quitar a mis hijos, bueno, que sea. Pero que sea ¿qué? La voluntad del omnipotente a quien acaba de invocar. Entonces, mis hermanos, se pudo haber acortado este capítulo si ni bien le dijeron la noticia de que lo que había sucedido, él hubiera respondido el verso 14. La historia se hubiese recortado. No hubiesen esperado que pase tanto tiempo. Pero vemos que cómo es que Dios lo llevó incluso a Jacob a ese punto de donde él invoque a Dios. Muchas veces eso tiene que suceder en nuestra vida. Tiene que suceder, definitivamente. Tenemos que invocar al Dios omnipotente, tenemos que reconocer su gracia, tenemos que preocuparnos por el prójimo y sobre todo someternos a su voluntad. Y eso es lo que hizo Jacob. Amén. Y vamos a ver que la historia de aquí en adelante va a ser distinta, para con Jacob al menos. Pero los hermanos van a seguir pasando su prueba. Pero aquí vemos una reacción de parte de Jacob. Entonces, nosotros que ya conocemos la historia, seamos prontos, pues. Cuando vengan tiempos difíciles, incomprensibles, no nos autovictimicemos, tampoco tratemos de resolver el problema en nuestras fuerzas, sino directo vayámonos al verso 14. Cuando vengan tiempos difíciles a tu vida, directo ve al verso 14, que acabamos de leer. Di, el Dios omnipotente me dé misericordia delante de esta situación y bendiga a mi prójimo, porque aquí está hablando del otro hermano, dice, y si aún así tengo que pasar dolor, ¿qué dice? Lo pasaré. Esto me recuerda a lo que hizo Jesucristo, dice, ¿no? Señor, haz que esta copa pase de mí, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Esa debe ser la oración de un verdadero siervo de Dios. Un siervo que no tiene la mirada en sus fuerzas, tampoco en su corazón, sino su mirada está en Dios. Y eso hizo Jacob, mis hermanos, y qué bueno porque la historia cambió, porque ellos pudieron ir con Benjamín al encuentro de su hermano José, porque si no se hubiesen quedado ahí en ese lugar y a lo mejor el hambre los hubiera devorado, ¿no? Oramos. Padre mío, Señor, te doy gracias esta noche.